Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo que sirva a pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, comisionado presidente. Señoras comisionadas, buenas tardes. Buenas tardes. Como lo instruye el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Muchas gracias. Por favor, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Al asistir quórum legal y siendo las 12 horas con 7 minutos del día de hoy, 17 de agosto del año 2016, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura el orden del día. Con su venia, comisionado presidente, el orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 31 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de agosto del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 211, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. Del recurso de revisión 214, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión 218, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Recurso de revisión 225, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. Recurso de revisión 226, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. Recurso de revisión 227, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Recurso de revisión 228, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. Recurso de revisión 230, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. 230, diagonal 2016, ponencia 1, municipio de Cunduacán, Tabasco. Recurso de revisión 232, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. Recurso de revisión 233, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y por último, el recurso de revisión 246, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tiapa, Tabasco. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 520, diagonal 2015, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Recurso de revisión 204, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Recurso de revisión 205, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Recurso de revisión 207, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. Recurso de revisión 209, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del Cunduacán, Tabasco. Recurso de revisión 210, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. Recurso de revisión 211, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. Recurso de revisión 212, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. Y por último, el recurso de revisión 213, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado presidente Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 201, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Recurso de revisión 207, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. Recurso de revisión 210, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Administración. Recurso de revisión 213, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Recurso de revisión 214, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Administración.
Recurso de revisión 232, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Administración. Recurso de revisión 234, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 235, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Como punto número 8, tenemos análisis y aprobación en su caso del proyecto del acuerdo por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del reglamento interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 9, tenemos análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el cual se reforma el reglamento del Comité de Compras del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 10, tenemos análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el cual se adiciona un numeral al Manual de Normas Presupuestarias del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 11, asuntos generales, y como punto número 12, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Le solicito que someta a consideración de ese honorable órgano colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. Con mucho gusto, comisionado. Tiene el uso de la voz la comisionada Leida López Arrasate. Como ya hemos insistido en otras ocasiones, con fundamento en el artículo 9 del Reglamento Interior del ITAIP y el artículo 47 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, pido excusarme del asunto relacionado con la Secretaría de Educación, que con independencia que yo ya no era titular de la unidad, sin embargo, para evitar cualquier suspicacia y conflicto de interés, pido excusarme de conocer de ese recurso. Proceda, secretaria. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este Pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor y con la excepción de la excusa presentada de la comisionada Leida López Arrasate en cuanto al recurso de revisión 214-2016, ponencia 1, por las razones antes referidas, se toma nota. Muy bien. Desahogo el punto 4 del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso de la acta de la sesión ordinaria que fue celebrada el día 9 de agosto del año en curso, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes referida. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y con ello el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de agosto del año en curso con 3 votos a favor. En desahogo el punto 5 del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz para que realice las propuestas de resolución respectivas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Nada, Leida. Buenas tardes, comisionada. Agradezco la presencia de la Secretaría de Administración que se encuentra aquí con nosotros, de la unidad, y del abogado Manuel Boylan y del personal del instituto. Ya se van nutriendo cada vez más nuestras sesiones públicas y eso agrada. Bien, les presento a consideración 11 asuntos que se trabajaron en la ponencia primera y cuyos proyectos fueron turnados en su momento a sus respectivas ponencias para el estudio correspondiente. Después de haberlas recibido y dialogado respecto de sus observaciones, les presento el proyecto final de dichos proyectos. El primer recurso es el recurso 211-2016 en contra del municipio de Paraíso, Tabasco, que fue presentado por quien dijo llamarse Francisco Eberto Bautista Villegas. Esta persona requirió copia en versión electrónica de los recibos de nómina firmados por el alcalde, diagonal alcaldesa, desde el primero de la primera quincena de enero hasta el último que corresponde a la primera quincena de mayo, es decir, 9 recibos. Se deduce que se refiere al 1 de enero, la primera quincena de enero de este año hasta la primera quincena de enero a la primera quincena de mayo. Bien, la unidad atendió esta solicitud a través de un acuerdo de disponibilidad
y le hizo el conocimiento al particular que la información era pública y que se encontraba publicada precisamente en el portal de transparencia de ese sujeto obligado, específicamente en el rubro de tabulador de sueldos. El particular se inconforma y señala que le proporcionaron una información distinta a lo que él peticionó. Procedimos al análisis de la información, del pedimento informativo, y advertimos que lo que el particular pidió expresamente fueron los recibos de nómina firmados por el alcalde o la alcaldesa, ¿no? Es decir, el talonario, todos los que estamos aquí, la mayoría somos servidores públicos, sabemos de que en la nómina que procesa un sujeto obligado, para poder acreditar que se le transfirieron el sueldo a un servidor público, se tiene que firmar un recibo de pago. En algunos sujetos obligados, un documento grande que se divide en dos partes y se firma el que le queda al sujeto obligado y se le entrega un comprobante al particular. En el caso del instituto es un recibo mayor, más grande, y que firmamos también de recibido. Entonces, en este caso lo que se le pide es el recibo de nómina, de pago, firmado por el servidor público. Y lo que hace el sujeto obligado es remitirlo al portal de transparencia. Y lo cual es viable, es factible de que cuando una información se encuentra publicada y es la que están solicitando, es válido que el sujeto obligado lo remita al portal correspondiente. Pero para que tenga eficacia esta respuesta, tiene que coincidir lo que piden con lo que está publicado. Y en el caso no fue así. En atención que lo que aparece publicado en el portal de transparencia, efectivamente es el tabulador de percepciones del municipio requerido. Sin embargo, en este tabulador, que no es la nómina, viene precisamente la categoría, que en este caso es el presidente municipal, vienen las percepciones mensuales, pero mínimos y máximos. Luego prestaciones variables mínimas y máximas, y por último percepción mensual total máxima. Es decir, que puede ser que gane de 30,000 pesos hasta 300,000 pesos. Entonces, ¿cuál es el salario que devengó? En este caso, el presidente municipal de Paraíso, pues no lo podemos advertir de esta respuesta que fue emitida. Entonces, por lo tanto, se revoca esa respuesta que otorgó la unidad de transparencia por no atender los requerimientos de información peticionados por el solicitante, y en ese tenor se le instruye precisamente para que proceda a la entrega de la información requerida, que es el recibo de nómina. Y como evidentemente contiene datos personales, no se tornan públicos, sino que siguen conservando su naturaleza de confidencial, se le ordena que le dé vista al Comité de Transparencia para efecto de que se pronuncie respecto de qué datos personales que contienen estos recibos de pagos deben ser testados, con esa precisión. No basta con que diga, se autoriza la versión pública, sino tiene que precisar qué datos personales se testarán. Y a manera de ejemplo, podemos citar que un recibo por lo regular contiene el registro federal de contribuyentes, la clave única de registro de poblacional, vienen deducciones personales, esos datos forzosamente tienen que ser testados. Y los demás que pudiera traer el recibo correspondiente. Por ello, se revoca este acuerdo. El segundo recurso es el recurso 214-2016 en contra de la Secretaría de Educación. En este asunto se peticionó el contrato colectivo de trabajo de la Secretaría de Educación con el Sindicato Nacional de Maestros. Y esta documental la requiere en copia simple, tamaño carta. La Secretaría admitió a trámite la solicitud en cita, se lo remitió al director de la Unidad de Asuntos Jurídicos para el trámite correspondiente, y este servidor público se pronunció en el sentido de que actualmente la Secretaría de Educación no ha suscrito contrato alguno con la CENTE, o el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que únicamente cuenta en sus archivos con el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo, suscrita precisamente con el CENTE, y que tienen el aval, que se encuentran debidamente registradas ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y que son las que sirven para mediar las relaciones laborales entre el propio CENTE y los demás sindicatos que también forman parte de la Secretaría de Educación, como lo son el CITEM, el CITED, y dos más que ahorita no los tengo en mi memoria. Son 4 sindicatos que tiene la Secretaría de Educación. Y a pesar de que hace esta historia, no le proporciona ese documento a la solicitante. Evidentemente, la solicitante se inconforma y señala, no me están entregando el contrato colectivo que requerí. Y en todo caso, me hubieran entregado ese reglamento de las condiciones generales de trabajo, porque finalmente es el que rige
las relaciones Relaciones laborales. Procedimos a la substanciación de la solicitud. El titular de la unidad ratificó su postura inicial de que no se cuenta con ningún contrato colectivo de trabajo suscrito con este sindicato. Y nosotros en el análisis correspondiente procedimos a analizar precisamente ese reglamento de las condiciones generales de trabajo para saber qué contiene, si efectivamente pudiera de alguna forma asimilarse a este contrato colectivo requerido. Y advertimos primero, dentro de la exposición de motivos de este documento, que fue un documento suscrito por sindicato y Secretaría de Educación Pública, estamos hablando de la Secretaría a nivel federal, y donde se señala, entre otras cosas, de que las condiciones generales de trabajo es un acuerdo de voluntades firmado entre ambas partes con la finalidad de regir precisamente estas relaciones laborales. Y se pacta lo relativo a prestaciones, obligaciones de los trabajadores de la propia dependencia, cómo se va a hacer el proceso de recategorización, de horas extras y demás. Entonces, en suma, tenemos que este reglamento de condiciones generales de trabajo atiende lo requerido por la particular, porque finalmente es un documento que va a establecer derechos y obligaciones entre ambas partes. Y en acatamiento al principio del INAI, que señala que denominado expresión documental, que si un documento no aparece con el nombre requerido por el particular, pero de su lectura se pudiera entender que consta en otro documento, aun cuando no se denomine de esa manera, pues hay que atender a esa expresión documental, y en este sentido el sujeto obligado debió haberle entregado precisamente las condiciones generales de trabajo. Por tal motivo, pues se revoca el acuerdo de disponibilidad para efectos de que la unidad correspondiente entregue la información que tiene en su poder. Inclusive está publicada en su portal de transparencia, o sea, es más fácil todavía. El recurso 218-2016 fue interpuesto por una persona en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Requirió información comprobatoria de los recursos recibidos en dinero y en especie por parte de Pemex por esa Universidad Tecnológica de Tabasco en los años 2013 al 2016, en versión electrónica. El sujeto obligado, a través de la unidad de transparencia, emitió un acuerdo de disponibilidad en donde le hizo de su conocimiento que la información era pública. Sin embargo, debido al número, lo voluminoso de la información, no era posible entregarla. Le pedí al particular que compareciera a su unidad y le iba a entregar el CD correspondiente con la información. El particular se inconforma y señala que se le negó la información. Analizamos el asunto y advertimos que efectivamente hubo una variación en la modalidad de entrega de la información requerida, lo cual es válido. Es factible que un sujeto obligado pueda variar esta modalidad, pero como toda acto de autoridad, y lo hemos recalcado en muchas ocasiones, tiene que fundarse y motivarse esta actuación. Y en el caso no fue así. ¿Por qué? Porque la unidad no precisó cuántas hojas constaba el documento, toda la información comprobatoria, para poder establecer que efectivamente no rebasaba la capacidad del sistema Infomex. Pero además, hemos también comentado en otras ocasiones, inclusive es un criterio plenario, de que una parte la puedes dar por el sistema Infomex, y en este caso ni un documento le proporcionó por el sistema Infomex Tabasco. Entonces, en ese tenor, es evidente que este acuerdo de disponibilidad fue carente de motivación y fundamentación para variar la modalidad de entrega, y por ese sentido se modifica, ese es el sentido, se modifica el acuerdo de disponibilidad para efectos, porque ya tiene la información de que se le entrega al particular o le indique las otras modalidades de entrega de la información, pero debidamente sustentada y motivada. El recurso 225-2016 fue interpuesto por quien dijo llamarse Felipe de Jesús Sandoval Márquez en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. Requirió copia en versión electrónica del monto anual pagado a cada una de las personas que laboran en la Dirección de Investigación y Tecnología de Energía Sustentable del año 2013 al año 2016, desglosado por año. Bien, la unidad de transparencia de la CERNAPAM emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo de su conocimiento que en la Dirección de Investigación y Tecnología de Energía Sustentable constaba de un director y de 2 jefes de departamento, y que la información respecto a su sueldo la podía obtener del portal de transparencia, específicamente del rubro de tabulador, y que el particular sacara la cuenta de cuánto ganaba anualmente. Procedimos a hacer la revisión al portal de transparencia y efectivamente encontramos en la liga electrónica que citó el titular de la unidad que aparece
una tabla denominada Percepciones Económicas del Personal 2016. Y efectivamente aparece dentro de la tabla la categoría, la descripción, nivel, tipo de plaza, sueldo tabular, ajuste complementario, compensación por desempeño y el total mensual. No trae nombre. Dentro de las categorías que tiene encontramos que hay la categoría de director, y ahí viene lo que puede obtener como sueldo un director. Y como jefe de departamento encontramos jefe de departamento A y jefe de departamento B. Y ahí nos encontramos con este tropiezo. Porque si bien es cierto, la unidad de transparencia dijo que la dirección de la que se requiere la información tiene 2 jefes de departamento, no nos dijo a qué jefatura se refiere, y eso pues no permite saber precisamente cuál es el sueldo que devenga un jefe de departamento de esa dirección de la que se requiere información. En ese tenor es evidente que la información no proporcionada en modo alguno permite atender el requerimiento informativo, pero además tampoco fue preciso en la dirección de la unidad de transparencia en señalar hay secretarias, hay choferes o únicamente son estas 3 personas que laboran para esa dirección. Entonces no tenemos la certeza y eso permite pues que le asista la razón al particular cuando señala que no se le entregó la información y se revoca este acuerdo de disponibilidad. 226-2016, también por Felipe de Jesús Sandoval Márquez, en contra de Cernapam, requirió el listado de responsabilidades que tiene a su cargo cada uno de los directores de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información. La unidad emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo de su conocimiento que solamente se encuentra con un solo director y la información requerida se encuentra en un link electrónico citando el número del artículo y el reglamento interior de la Secretaría. Procedimos a revisar el link y resulta que nos vincula a la estructura orgánica, no al marco jurídico, que es lo que le estaba peticionando el particular. Por lo tanto, pues se revoca el acuerdo de disponibilidad porque no se le entregó la información al particular. Aquí tan fácil que hubiera sido la transcripción del artículo correspondiente. Y además, dentro del reglamento interior hay facultades genéricas. Yo había insertado tanto el artículo de las facultades genéricas de los directores como a la que propiamente le corresponde a esa dirección y el asunto estaba concluido. Pero pues no lo hizo así. El recurso 227 fue en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Centro Tabasco. Se requirió el sueldo más compensaciones, bonos o ajuste complementarios de todo el personal que labora en el DIF en el mes de mayo de 2016. La unidad de transparencia del sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo de conocimiento un tabulador en donde se precisó el nombre de los integrantes del DIF municipal. Sin embargo, fue incompleta esta información porque no se entregó las percepciones, que es lo que estaba solicitando el particular. Durante la tramitación del recurso, la unidad de transparencia del Ayuntamiento de Centro proporcionó un acuerdo complementario en donde le hace el conocimiento al particular la relación completa del personal que labora para el DIF, incluyendo pues la nómina prácticamente de ese personal del DIF municipal, en el que se puede advertir un tabulador donde se desglosan los siguientes rubros: categoría, nombre del empleado, ayuda para renta de casa, bono de despensa, bono de puntualidad y de asistencia, bono de riesgo, bono del Día de las Madres, canasta básica, compensación base, compensación confianza, compensación maestros, nivelación de compensación, quinquenio de confianza, subsidio para el empleo, sueldo base, sueldo de confianza, sueldo eventual, sueldo profesores, uniformes y calzado y total de percepción. Es decir, todo eso hace el sueldo de los empleados del DIF. Así es. Claro, algunos que no tienen todos los rubros, ¿verdad? Yo creo que sí, habrán otros que sí lo tendrán todos estos rubros, ¿no? En fin, es una nómina muy descriptiva y esta información se la proporcionaron al particular. Por tal motivo, se ajusta a la disposición contenida en el artículo 162 de nuestra Ley de Transparencia, que dispone en qué casos procede el sobreseimiento. En su fracción segunda señala que el sujeto responsable
del acto o resolución impugnado modifique o revoque el acto impugnado precisamente de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. Y esta situación operó en el presente caso, por tal motivo se sobresee este recurso de revisión. Es decir, se deja sin efectos, ¿no? Para efectos coloquiales, ¿no? Fines coloquiales. Todavía no está el glosario. 228, el recurso de este año en contra del Ayuntamiento del municipio de Centla. Fortuna Jiménez Noriega requirió el listado de las facturas que amparan los gastos realizados con motivo del Día de Reyes, Día de las Madres y Día del Maestro durante el año 2016 por ese ayuntamiento. Lo anterior desglosado por proveedor, monto pagado a cada uno de ellos. Ustedes ven que es una pregunta que está requiriendo facturas, el listado de las facturas, ¿no? No las facturas en sí, sino que la relación de todos los documentos que se han obtenido con motivo de estos gastos realizados. La unidad lo que realizó fue un acuerdo de negativa de información y emitió un acuerdo de reserva y confidencialidad, o sea, un híbrido, reserva y confidencialidad. Y precisó que no podía entregar información relacionada con las facturas pagadas por ese ayuntamiento por contener información de carácter confidencial de servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios. Y al exponerla al escrutinio público se correría el riesgo de que tal información sea utilizada indebidamente y se afectara la integridad de las personas en cuestión. Evidentemente el particular se queja en el sentido de que se le negó la información. Procedimos a realizar un análisis específicamente al acuerdo de reserva y confidencialidad, porque así se denominó. Y para realizar este análisis atendimos lo que señala nuestra ley, la carga de la prueba que le corresponde al instituto, que es la prueba de interés público. Analizamos este acuerdo de reserva a la luz de esta prueba de interés públicos y precisamente estudiamos lo relativo a esos 3 requisitos que deben contener un acuerdo de reserva: idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Y procedimos. En primer lugar, respecto a la reserva no se dice nada. Ustedes saben que para poder restringir una información con ese carácter de reservada, se tiene que actualizar algunas de las causales que prevé nuestra norma y en este sentido el acuerdo no se menciona nada respecto a reserva. Ya descartamos la reserva. No hay ningún argumento tendente a restringir la información por ese sentido. En cuanto al acuerdo de confidencialidad, sobre todo porque citó como sustento el sujeto obligado el artículo 124 que habla precisamente del proceso de clasificación, advertimos que no se acreditaron los requisitos de idoneidad, proporcionalidad y necesidad en atención a que los datos personales que pudiera contener una factura respecto a servidores públicos no se evidenció esa confidencialidad. En primer lugar, ¿qué debe contener una factura en la que participe un servidor público? Pues seguramente estará el nombre del director administrativo, que fue el que recibe, nombre, cargo y firma. Son datos, nombre y firma son datos personales, pero al ser servidores públicos se tornan públicos. Entonces, esos 3 elementos es público, no se puede restringir. ¿Qué otro elemento pudiera tener de un servidor público en una factura? Yo creo que son los únicos que pueden. Y respecto de proveedores y prestadores de servicio, hemos comentado que tratándose de personas morales, no tienen derecho a la intimidad, precisamente porque es un ente ficticio, un ente legal. Y pues tanto el nombre de la persona moral como su registro fuera de contribuyentes, domicilio, es un dato público. El nombre del representante legal de una persona moral es dato público. Ahora, el RFC de la representante legal de una persona moral, ese es un dato personal y que se tiene que restringir. Si hablamos de un prestador de servicio o un proveedor, persona física, hay ciertos datos que son públicos y ciertos datos que sí se tienen que resguardar. Nombre del prestador de servicio, persona física, domicilio, es dato público, es dato personal que se torna público. El registro foral de contribuyentes de la persona física es dato personal. Entonces, tenemos que realmente, de todo este universo que restringió la información del sujeto obligado, solamente se va a circunscribir a lo que es el registro foral del contribuyente de las personas físicas. Entonces, no había razón para restringir la totalidad de la información que le estaban solicitando. En ese tenor, después del análisis que se realizó, la argumentación correspondiente dentro de ese proyecto, pues se estima, ajustado a derecho, revocar
el acuerdo de negativa y consecuentemente el acuerdo de reserva y confidencialidad que en su momento emitió el sujeto obligado con la finalidad de que atienda la petición y le proporcione los datos que requirió el particular en su solicitud. El 230 de 2016 fue interpuesto por quien dijo llamarse Miguel González Garrido en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Cunduacán, Tabasco. Requirió copia escaneada de todos los recibos de nómina, ya lo acabamos de ver, y de compensación de todo el personal que labora en ese ayuntamiento de la primera quincena de mayo de 2016. Aquí la unidad atendió el pedimento del solicitante y le entregó aproximadamente 870 recibos de nómina. Y un mundo de información, todos recibos de nómina y con datos testados. Datos testados referente a su registro federal de contribuyentes, a su número de empleado, a la CURP y nada más. El particular se inconforma porque considera que la información está incompleta, pero no nos precisa por qué considera que está incompleta, ¿no? Procedimos a la revisión del asunto y advertimos que parcialmente le asiste la razón al particular porque en la estructura orgánica aparentemente son más el número de servidores públicos y aquí nos dan 870, entonces no podemos tener la certeza de cuántos servidores públicos laboran para el ayuntamiento. Entonces se le pide al sujeto obligado que precise el número de servidores públicos que laboran para él, sobre todo en esa quincena de la que se requiere la información. En segundo lugar, advertimos que la versión pública que realizó la unidad lo hizo de manera unilateral, porque no convocó al Comité de Transparencia para que se personalizara y dijera, ¿saben qué? Se autoriza la elaboración de versión pública con la precisión de los datos que se deben testar, lo cual tampoco se hizo. Y otro dato que encontramos en suplencia de la queja, y sobre todo en materia de protección de datos personales, advertimos que en 3 de los recibos, de los 870 que remitieron, en 3 se dejó sin testar lo relativo al registro federal de contribuyente de 3 servidores públicos. Y no tenemos la autorización de esas personas para que se difunda su información. Por tal motivo, pues se revoca en primera instancia el acuerdo de disponibilidad para efecto de que esos 800, que se precise primero cuántos servidores públicos laboran y segundo, que se convoque al comité y nos indique los datos que se deben testar. Y respecto de estos 3 servidores públicos de los que se difundió su información sin que a la vista tengamos la autorización, en 3 días el sujeto obligado nos remita la autorización correspondiente. ¿Entendió? De no hacerlo, pues será sujeto a una sanción. 232-2016, en contra del municipio de Centla, se requirieron los contratos de prestación de servicios desde 2015 hasta el día de hoy. Es decir, están pidiendo información de 2 años, 15 y 16. La unidad de transparencia emitió un acuerdo de disponibilidad y precisó que respecto al año 2015 no se recibió información de ese tipo. Así, lisa y llanamente. Y respecto al 2016, entregó una relación de todos los contratos de prestación de servicios suscritos en esos años, pero nada más. Sin embargo, eso no fue lo que le pidieron los contratos, el documento en sí. Entonces, el particular evidentemente se inconforma por haberle entregado la información incompleta y además que no corresponde a lo requerido. Y por esa razón procedimos a su análisis y advertimos que respecto al año 2015 no basta con la pura precisión del área correspondiente de decir que no se recibió. Estamos frente a una inexistencia entonces de la información y como tal se debió haber agotado el procedimiento que prevé el artículo 144 de la norma, esto es de que se convoque al comité para que se realice una búsqueda exhaustiva de la información en todas las áreas del sujeto obligado y de resultado de esta búsqueda pues se emite el acuerdo correspondiente, lo cual no se realizó. Y respecto al 2016 tampoco se atendió el requerimiento porque no se entregaron los contratos que son base de lo requerido por el particular. Por esa razón, por esas 2 razones, se revoca este acuerdo de disponibilidad. El recurso 233-2016 fue interpuesto por quien dijo llamarse Víctor Pérez en contra del ITAIP, en contra de este órgano garante. Esta persona requirió, quiero el número total de las solicitudes de información pública presentadas al ITAIP desde su creación hasta hoy. Es decir, presentadas al Instituto
Instituto Tabasqueño de Transparencia como sujeto obligado, no como receptor de todas las solicitudes, sino como sujeto obligado. La unidad de transparencia, a través de su titular, remitió un acuerdo de disponibilidad en el que le elaboró un cuadrito donde se desglosa por año cuántas solicitudes de información recibió el Instituto de Transparencia. Y así tenemos que del 8 de septiembre al 31 de diciembre de 2008 se recibieron 22. Estamos hablando del ITAIP que recibió. Del 2009 recibió 109, 2010 1.333, ya hubo un gran cambio ahí. Del 2011, 42. Del 12 recibió 304, 2013 recibió 286, 309 solicitudes fueron recibidas en 2014, 451 en 2015, y al 2015 451 y 2016 415. Y lo que va de marzo a junio de 2016, fecha que fue presentada la solicitud, se recibieron 357 solicitudes, lo que hace un gran total de 3.628. Y además de ello, la unidad le remitió un link electrónico donde se encuentran cada uno de los informes que este instituto ha publicado en su portal de transparencia. El particular se inconforma porque dice que la respuesta está confusa, es incomprensible, que acudió a los informes de los cuales le dieron el link y que no tiene la respuesta que se señala en el acuerdo de disponibilidad. En atención a este requerimiento, a esta inconformidad, la ponencia a mi cargo procedió a revisar cada uno de los informes que señaló la unidad, porque además en el cuadrito se le especificó la página del informe, o sea, más claro todavía en qué página se encontraba esta información. Y así seguimos el caminito que nos dijo la unidad y revisamos cada uno de los informes anualizados con la página correspondiente y encontramos la información. Entonces, en ese tenor, pues evidentemente no le asiste la razón al particular. La información requerida es la que obra en los informes oficiales rendidos por este sujeto obligado y por tal motivo se confirma el acuerdo de disponibilidad. El último recurso que les presento es el 246-2016 en contra del Ayuntamiento del municipio de Tiapa, Tabasco, por quien dijo llamarse Cristian Rodríguez. Esta persona requirió conocer la percepción salarial total de cada uno de los subdirectores, incluyendo sueldo, bonos y o compensaciones y otros de ese ayuntamiento, ¿no? La unidad de transparencia atendió este requerimiento y remitió directamente, sin remitírselo a la Dirección de Finanzas, sino le comentó al particular en su acuerdo que no existía el cargo de subdirector y por tal motivo, para acreditar su dicho, lo remitió al portal de transparencia, específicamente al rubro de tabulador de sueldos. En este rubro de tabulador de sueldo encontramos precisamente una lista, un listado donde aparecen pues diversos cargos del personal de ahí, pero es un documento que no tiene fecha, o sea, no podemos advertir, aparece en el 2016, pero no podemos advertir a qué mes se refiere. El particular no precisa fecha, pero es de todos conocido, ha sido criterio reiterado de este pleno que cuando un particular no precise cuál es la periodicidad de la información requerida, se debe tomar a la fecha actual, y en este caso, pues debió haber sido en el mes de presentación de la solicitud, sin embargo, no se advierte la fecha. El particular en su alegato amplía su agravio y señala que necesita saber las percepciones totales de secretarios, directores, subdirectores, coordinadores, subcoordinadores, vicecoordinadores, no de todo el personal de la estructura orgánica. Y como ustedes pueden advertir, aquí hay una variación, porque en su petición original dijo subdirectores, y aquí ya amplió. Y aquí se le hace un razonamiento al particular en el sentido de que los recursos de revisión no es el medio idóneo para formular nuevas solicitudes. El agravio es respecto a la respuesta que le es entregada, el precisar las razones de su inconformidad, no para ampliar sus peticiones. Por tal motivo, esa porción del agravio se declaró infundado, inoperante en esta materia, y respecto al requerimiento en sí de su información, pues le asiste la razón porque no fue clara la respuesta dada por el titular de la unidad. Debió haber remitido la petición a la Dirección de Finanzas, quien debió haberse pronunciado con las atribuciones que el reglamento le confiere, haber precisado de que no se cuenta con esa categoría de subdirector a la fecha de la presentación, porque pudo haber sido que en enero sí existía esa plaza y después se dejó de contratar, pero no hay una precisión. Entonces tiene que haber una definitividad en la respuesta
de este servidor público. Por tal motivo, pues se revoca el acuerdo de disponibilidad para efectos de que se realice la respuesta de acuerdo al requerimiento informativo. Presidente, con esta presentación concluyo los recursos que someto a su consideración de todo el Pleno. Muchas gracias, comisionada. Le solicito que una vez que ha sido expuesto los asuntos relativos a la ponencia 1 por parte de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada al secretario ejecutivo para que en votación nominal de este consejo someta a votación cada uno de los proyectos. Con mucho gusto, comisionado. Procederé a recabar el sentido de la votación de los proyectos sometidos ante el Pleno en dos bloques, dado la excusa que opera de la comisionada Leida Arrasate en el asunto, López Arrasate, mil disculpas, en el asunto el recurso de revisión 214, diagonal 2016, ponencia 1. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Favor. Santos. Procedo a recabar en un segundo bloque el sentido de la votación del recurso de revisión 214, diagonal 2016, ponencia 1. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación en un primer bloque fueron aprobados con 3 votos a favor y por mayoría, o donde opera la excusa, en el recurso de revisión 214. Muchas gracias, señor secretario. Desahogo al punto 6º del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para que dé a conocer sus propuestas respectivas. Con su venia, presidente, compañera comisionada Tere Luna. Adelante, por favor. El personal del Instituto, medios de comunicación, amigo Oscar, bienvenido al ITAIP. Me permito dar a conocer los recursos de revisión. El recurso de revisión 520 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública se revoca. El recurso de revisión 204 en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco se modifica. El recurso de revisión 205 en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco se revoca. El recurso de revisión 207 en contra del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco se revoca. El recurso de revisión 209 en contra del Ayuntamiento de Cunduacán se revoca. El recurso de revisión 210 en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental Estado de Tabasco se revoca. El recurso 211 en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental se revoca. El recurso de revisión 202 en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental se revoca. Y el recurso de revisión 213 en contra del Ayuntamiento de Cárdenas, una vez más se declara fundado ante el silencio administrativo. Con la trascendencia de los asuntos, me permito dar a conocer del recurso de revisión 210. Efectivamente, el recurrente solicita el monto anual pagado a cada una de las personas que laboran en la Dirección de Política para el Cambio Climático en los años 2012 al 2016, desglosado por año. Efectivamente, el sujeto obligado emite un acuerdo de disponibilidad, pero en el acuerdo sencillamente lo manda a un link y tiene que ver con el tabulador de sueldo. Es evidente que en ese tabulador hay una serie de categorías y sueldo, pero de ninguna manera precisa cuál es la categoría o cuál es el sueldo que le corresponde al requerimiento informativo. De manera tal que la información es imprecisa, no permite conocer con exactitud lo que se había solicitado, que es el monto pagado, por lo tanto, se revoca este acuerdo en mención. El siguiente recurso de revisión es en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, el recurso de revisión 209. Aquí solicita el recurrente nómina de todo el personal adscrito dependiente que trabaje en ese ayuntamiento con fecha 15 de mayo del 2016. De enero. Efectivamente, ellos emiten un acuerdo de disponibilidad y dan un listado, sí, muy correcto, de 1,628 trabajadores.
Sin embargo, bueno, el recurrente se inconforma porque él pide la nómina y lo que le dan a la persona es una lista que, por cierto, se torna cortada porque lleva un consecutivo. Y bueno, por un lado, no se da cumplimiento al requerimiento informativo, pero además en la nómina pudiese existir datos de carácter confidencial, como es el RFC, el ACUR, como ya hemos mencionado, o las deducciones, de tal manera que tampoco se da la intervención a la competencia legal que le corresponde al Comité de Transparencia para esos efectos. Por lo tanto, también se revoca en el sentido de que se ordene buscar la información y someta a consideración del Comité de Transparencia y analice la naturaleza de la información para dar lo que en efecto corresponde. Presidente, me gustaría hacer un comentario en este asunto. Tiene usted el uso de la voz, comisionada Tere Luna. Abundando en lo que dice la comisionada, en la ponencia tuvimos el recurso 230, donde nos pidieron todos los recibos de nómina y de compensación de todo el personal de ese ayuntamiento de la primera quincena de mayo. Y es donde nos dieron los 870 recibos. Es decir, si son 870 recibos, pues es un número similar de los trabajadores. Y en este asunto, que también es de Cunduacán, es el recurso 209, ¿cuántos servidores públicos aparecen en ese tabulador? Más de 1,000 personas, ¿no? Más de 1,000 trabajadores. Entonces, en uno me dice que son 870. Se contradicen en la información totalmente. Debe precisar cuántos servidores públicos laboran para ese ayuntamiento. Más quise hacer la precisión. Gracias. Y bueno, una vez más, un recurso de revisión contra el Ayuntamiento de Cárdenas. Aquí solicita copia fiel certificada de las actas de las sesiones ordinarias del Cabildo y lo pide del periodo del 2013 al 2015. Aquí no hay mucho que decir, es muy sencillo, el ayuntamiento cae en el silencio administrativo, es decir, ni siquiera le da trámite a la solicitud de información. De tal manera que aquí se ordena, primero que nada, pues es admitir la solicitud. Dos, incluso dar a cuenta al Comité de Transparencia para que pudiera analizar si existiera alguna información confidencial. Pero aquí es importante, toda vez que el ayuntamiento es omiso en atender la solicitud, me parece a mí que no solamente tiene que darle trámite, está condenado a dar la información y a darla en forma gratuita al solicitante, ¿no? Porque es indudable que aquí se viola el derecho humano de acceso a la información. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionada. Una vez que la comisionada Leida López Arrasate ha dado a conocer el sentido de las resoluciones que propone a este honorable órgano colegiado, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta al Pleno las propuestas, los proyectos que se han presentado. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. ¿A favor? Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución fueron aprobados por unanimidad en sus términos con 3 votos. Muchas gracias, secretario. En el desahogo del punto séptimo del orden del día, que consiste en la propuesta de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo, me permito poner a consideración de este Pleno los siguientes proyectos. Tenemos el recurso de revisión 201-2016 en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco, se propone modificar. El recurso de revisión 207-2016, ponencia 3, en contra del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, se propone revocar. El recurso de revisión 210-2016, en contra de la Secretaría de Administración, se propone revocar. El recurso 213-2016, en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco, se propone revocar. El recurso 214-2016, en contra de la Secretaría de Administración, se propone modificar. El recurso de revisión 232-2016,
En contra de la Secretaría de Administración se propone modificar el recurso de revisión 234-2016 en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Se propone confirmar el recurso 235 en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Se propone revocar. En este sentido, se han circulado los proyectos de resolución. Tenemos el caso, por ejemplo, del recurso de revisión 201 en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Aquí lo que se solicita en 2 folios es copia en versión electrónica de los programas sociales que realiza la Universidad Tecnológica de Tabasco en los años 2011, 2012, 2013, 2014, 15 y 16. El sujeto obligado emite un acuerdo de disponibilidad y envía un archivo de respuesta. El alegato del recurrente es de que no se puede abrir. Nosotros sí pudimos abrir el archivo, pero nos encontramos que únicamente incluye los programas sociales del año 2015 y por lo tanto hemos señalado que hay que leer muy bien en qué consiste la solicitud. Está pidiendo los años 2011, 12, 13, 14 y 16 y en ese tenor la Universidad Tecnológica de Tabasco no se pronunció con respecto a tales ejercicios. Podemos suponer que probablemente a lo mejor no existe la información, pero si ese fuera el caso, la inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentra en los archivos de la autoridad y para ello tiene como condición sine qua non la ejecución de un procedimiento específico y tiene que llevarse a cabo la búsqueda exhaustiva y la declaración de inexistencia. Por lo tanto, se propone modificar para que el sujeto obligado pueda entregar la información completa que ha solicitado el ciudadano. Tenemos también dentro de los recursos de revisión el 201 en contra, perdón, este es el de la Universidad Tecnológica, tenemos el del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, que es el recurso de revisión 207. Aquí, algo que es común también, se piden los recibos de pago de todo el personal adscrito, dependiente o que trabaje en esa dependencia de enero al 15 de mayo del 2016. Hay un acuerdo de disponibilidad parcial de información. Se señala que debido a que la información solicitada contiene datos personales, la titular de la unidad de transparencia acordó entregar una parte a través del sistema Infomex y el resto de la información, que son 4.104 hojas, por medio de copias simples, por lo cual le informó que debía cubrir los costos de reproducción de las copias simples fotostáticas que se iba a entregar. Obviamente que nosotros aquí lo que vemos que la respuesta del sujeto obligado pues no está atendiendo la literalidad de la información que fue solicitada por el particular, debido a que la información proporcionada no corresponde al documento que se encuentra firmado por los servidores públicos que recibieron el pago correspondiente como trabajadores del sujeto obligado, pues solo se remitió la información que contiene un sistema contable. Este instituto considera que el sujeto obligado en ese sentido debió de haber informado sobre los pagos mencionados en cuestión y además pues se presume que el sujeto obligado cuenta con los recibos impresos firmados por los trabajadores del sujeto obligado, que fue la petición que originalmente hizo el recurrente. El particular debe realizar pagos por los costos de reproducción de la información, ya que para efectos de testar la información de carácter confidencial que se encuentra en los recibos de pago de todo el personal adscrito, dependiente o que trabaje para el ente demandado del 15 de enero a mayo del 2016, pues es información que corresponde obviamente un pago establecido en los propios lineamientos, que es por reproducción de la información.
sin que esto haya sido también aprobado por el Comité de Transparencia. En consecuencia, lo que se está pidiendo aquí es revocar el acuerdo de disponibilidad parcial de la información para que se cumpla con el procedimiento que debe de hacerse para estos casos. Me gustaría hacer un comentario. Sí, cómo no, comisionada, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Este asunto es llamativo porque estamos viendo a través del recurso de revisión un asunto donde se está aplicando los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas que emitió el pasado 5 de mayo de este año el Sistema Nacional de Transparencia. Este documento normativo tiene validez para todos, es obligatorio, mejor dicho, para todos los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información del país. Les digo que es llamativo porque de todos los que nos ha tocado resolver, están aplicando este criterio y se me hace novedoso, pero además ajustado a derecho. El lineamiento 56º de este ordenamiento establece que la versión pública del documento o expediente que contenga partes o secciones reservadas o confidenciales será elaborada por los sujetos obligados previo pago de los costos de reproducción a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su comité de transparencia. Al respecto es importante señalar, si bien es cierto que el acceso a la información es gratuito, lo establece nuestra ley, pero la forma en que pidan los particulares la reproducción de la información es lo que va a tener un costo. Es decir, si la piden en copia simple, si la piden en copia certificada, a través de un CD, etcétera, etcétera, eso es lo que implica un costo. Nuestra ley de Hacienda, en el caso del Poder Ejecutivo, prevé la ley de Hacienda del Estado los costos por los cuales se tiene que pagar el particular la reproducción de la información. Evidentemente que en el artículo relativo a los costos de reproducción por el derecho de acceso a la información no está previsto el concepto de versión pública, está previsto el concepto de copia simple, ¿sí? Entonces, si concatenamos la ley de Hacienda con lo que señala nuestra ley respecto a las obligaciones del Comité de Transparencia, que es el artículo 48, fracción segunda, que tiene a su cargo la potestad de confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información, y lo concatenamos con el 56º, advertimos de que para que una unidad de transparencia pueda emitir una versión pública, tiene que procesarla. Es decir, tiene que fotocopiarla, una reproducción en copia simple, para que sobre esa copia simple se testen los datos restringidos, ya sea confidencial o sean reservados, de la información. Tenemos que si hay un costo para el sujeto obligado, mejor y evidentemente para el particular, para que se pueda elaborar una versión pública se tiene que reproducir esa información. Entonces hay un costo de reproducción y esto es la copia simple del sujeto obligado que tiene que efectuar. Entonces, bajo todo este marco jurídico que advertimos, evidentemente tiene razón el sujeto obligado cuando dice para elaborar una versión pública tiene que pagar primero el particular. Y eso me parece lo novedoso, porque está previsto en nuestro marco jurídico que regula la actuación del sujeto obligado, lo cual me parece atinado jurídicamente de que se establezca. Aquí el punto fue de que le pidieron el recibo de pago de los servidores públicos. Y los recibos de pago, como ya vimos en los otros asuntos que nos tocó comentar, tiene que venir la firma del servidor público. Y lo que se le proporcionó al particular fueron los recibos electrónicos. Si hubiera optado por dar, como lo hizo la unidad de transparencia, dar recibos electrónicos, pues debió haber seguido este mismo criterio de los lineamientos y te establece de qué manera debes testar un documento electrónico, lo cual tampoco se observó. Pero en principio el meollo del punto fue que se le pidieron recibos de nómina que deben venir con la firma del servidor público y eso fue lo que no se le proporcionó. El criterio de cobro estuvo correcto, aquí el punto de variación fue la sustancia de la información, que no fueron los recibos de nómina propiamente requeridos por el particular, lo que no se le proporcionó. Con ello culmino, presidente. Muchas gracias, comisionada. Bueno, en otro recurso tenemos el 213 contra el Ayuntamiento de Cunduacán. Aquí están pidiendo los estados financieros del municipio, el Plan Municipal de Desarrollo
y la cantidad total que se debe por concepto de laudos laborales. Y además especifica claramente que quiere copia certificada de la información. Hay un acuerdo de disponibilidad de información, hay obviamente un recurso porque señalan que no se le entrega la información que solicitó, ni mucho menos la forma en que lo pidió. Nosotros del análisis que hacemos de este expediente podemos detectar que la solicitante pidió la parte de que fueran copias certificadas de la información en la reproducción y la modalidad de entrega de la misma fue muy clara. En ese sentido vemos que hubo un cambio, ya que el propio ayuntamiento en un momento determinado no presentó la información de la manera en como se le estaba pidiendo. También vemos aquí en este caso que, aunque sí entrega la información relativa al monto de lo que se debe por el concepto de laudos laborales, no entrega el plan municipal que se está pidiendo por parte del sujeto obligado, ni la información requerida en copias certificadas, tal como es la modalidad que ha sido escogida por el solicitante. En este sentido, se propone revocar el acuerdo de disponibilidad del sujeto obligado. También al municipio de Cunduacán, Tabasco, por otra parte, le solicitan información relativa a copia escaneada del título profesional de todos los directores de ese ayuntamiento. Hay una inconformidad porque dice que le entregaron la información incompleta y que le tapan los datos de los documentos sin que obre la autorización del Comité de Transparencia para tales efectos. Nosotros vemos en el análisis que la Unidad de Acceso a la Información del sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad y para tal efecto remitió por medio del sistema Infomex Tabasco 8 copias con títulos profesionales de quienes ocupan los cargos de director y una constancia de estudios. Vemos nosotros que los títulos profesionales y la constancia de estudios están completas, que no se le textó ni se borró ninguna información. Bueno, y por lo tanto, pues se entregó la información que había solicitado. Además, en el análisis que se hace de la página, pues coincide el número de documentos que se entregan con el organigrama, el directorio que está publicado por el sujeto obligado, por lo tanto, se confirma. Y finalmente, el recurso de revisión 235, que es contra el Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. Aquí se le está pidiendo al sujeto obligado copia escaneada de la agenda pública del presidente municipal del día 1 de junio del año 2016. El sujeto obligado emite un acuerdo de disponibilidad de información y entrega el documento que emite el secretario particular de ese ayuntamiento en relación a la copia escaneada de la agenda del presidente municipal del 1 de junio del 2016. Documento que visualiza un recuadro en blanco que asemeja haber eliminado parte de la información que contiene dicho documento. El solicitante interpone el recurso alegando que borran datos de la agenda del presidente y no obra constancia de autorización del comité para tales fines. O sea, no es una versión pública y el Pleno del Instituto instauró el criterio que así debe ser y este sujeto obligado no cumplió, lo cual también ahí nos da una idea que los solicitantes están muy al pendiente de los criterios de este órgano garante, de este Pleno. Lo que resolvemos. Exactamente. Entonces, pues con más razón los sujetos obligados tienen que estar muy al pendiente al momento de resolver. Ahora bien, en una interpretación que se hace de este asunto podemos decir que al no coincidir íntegramente que fue sustraído o eliminado una porción del contenido de dicha información,
lo que en consecuencia causa incertidumbre al respecto. Y en razón a ello, la información proporcionada por la titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Macuspana no garantizó la información completa, objeto razonable, idóneo y proporcional de la información que se le está solicitando. No obstante ello, al testar parte del documento en cuestión, se emitió una versión pública y esta, como bien señala el solicitante, debió de haber sido determinada forzosamente por el Comité de Transparencia. Y aun cuando el documento en cuestión solo tenga un mínimo porcentaje de información pública de la totalidad de su contenido, aún así debe elaborarse la citada versión para proporcionar la información susceptible de escrutinio público. De lo contrario, se atenta contra los fines del propio derecho de acceso a la información al negar la totalidad o parte del contenido de un documento en el que existe información pública, en contravención a la ley en estudio que prohíbe negar el acceso a las partes no reservadas en el documento. Por lo tanto, se propone a este honorable Pleno llevar a cabo la revocación del acuerdo de disponibilidad que emitió el municipio de Macuspana, Tabasco, respecto a la agenda del alcalde de esa comuna. Por parte de la ponencia 3 serían los proyectos de recursos de revisión que sometemos a la consideración de este honorable Pleno. Con mucho gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado, fueron aprobados con 3 votos a favor. Muchas gracias, secretario. En desahogo el punto 8º del orden del día, someto a consideración de este honorable Pleno el proyecto de acuerdo en el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del reglamento interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad con los considerandos contenidos en dicho proyecto. En esa virtud y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 38 y 45, fracciones 29ª, 30ª, 37ª y 38ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4, segundo párrafo, 21, fracción primera y 22, fracción 11ª del Reglamento Interior vigente, y dada la autonomía constitucional con que cuenta este órgano garante, se propone la aprobación del proyecto de acuerdo de referencia, y toda vez que el mismo ya fue circulado previamente a los integrantes de este Pleno, solicita se proceda a su votación de manera inmediata. Mucho gusto, comisionado. Si algún comisionado quiere hacer uso de la voz, Gracias. por favor, sométalo a votación. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta referida por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la reforma y adición de diversas disposiciones del reglamento interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública con 3 votos a favor. Muchas gracias, secretario. En desahogo del punto 9 del orden del día, someto a consideración de este Pleno el proyecto de acuerdo por el cual se reforma el reglamento del Comité de Compras del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a los considerandos contenidos en dicho proyecto, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 y 45, fracciones 29ª, 30ª, 37ª y 38ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4, segundo párrafo, 21º, fracción primera, 22º, fracción 11ª y el Reglamento Interior vigente, y dada la autonomía constitucional con que cuenta este instituto, se propone la aprobación del proyecto de acuerdo de referencia, y toda vez que el mismo ya fue circulado previamente a los integrantes de este Pleno, solicito se proceda su votación. Nominal. ¿Votación? En votación. Bueno, si algún comisionado de hacer uso de la voz, Estoy conforme con el acuerdo. una disculpa. Adelante. Con su venia, comisionado.
En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta referida por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobado con 3 votos las reformas al reglamento del Comité de Compras del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En desahogo al punto 10º del orden del día, someto a consideración de este Pleno el proyecto de acuerdo por el cual se adiciona un numeral al Manual de Normas Presupuestarias del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a los considerandos contenidos en dicho proyecto. En esa virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 38 y 45, fracciones 29ª, 30ª, 37ª y 38ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4, segundo párrafo, 21, fracción primera y 22, fracción 11ª del Reglamento Interior vigente y dada la autonomía constitucional con que cuenta este instituto, se propone la aprobación del proyecto de acuerdo antes referido y toda vez que el mismo ya fue circulado previamente a los integrantes de este Pleno, solicito se proceda a su votación. Si algún comisionado desea manifestar algo al respecto, este es el momento para que tenga el uso de la voz. Hago uso de la voz. ¿Tiene usted el uso de la voz, comisionada? Bien, gracias. En este acuerdo me parece interesante la modificación que se realiza al Manual de Normas Presupuestarias obedece a que es una obligación de transparencia común prevista en nuestra ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el que los sujetos obligados tengan un padrón de proveedores y contratistas. Eso está previsto en el artículo 76, fracción 32 de nuestra Ley de Transparencia Local. En nuestro Manual de Normas Presupuestarias no estaba contenida esa obligación de que la Dirección de Administración y Finanzas llevara un registro de padrón de proveedores y contratistas. Y la reforma que se está aprobando, bueno, que vamos a aprobar en unos momentos más, obedece precisamente a esa atribución que se le está confiriendo a la Dirección de Administración y Finanzas de llevar este registro de padrón de proveedores y contratistas y de esta manera poder cumplir con esta obligación de transparencia que próximamente vamos a entrar en vigor en el mes de noviembre y darle de esta forma sustento jurídico a esta actuación que no estaba previsto en nuestro ordenamiento normativo. Me parece muy buena, me parece muy bien, acertada y con esto concluyo. Muchas gracias. Bueno, una vez que se ha agotado la información respectiva a este punto, yo solicito al secretario ejecutivo que votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta que contiene el proyecto de acuerdo en el cual se adiciona el numeral al Manual de Normas Presupuestarias del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a los considerandos contenidos en dicho proyecto. Lo anterior en términos de lo establecido en el artículo 22, fracción 11ª del Reglamento Interior de este órgano garante. Con su venia, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes referida. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobado con 3 votos la propuesta que contiene el proyecto de acuerdo por el cual se adiciona en un numeral al Manual de Normas Presupuestarias del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En desahogo al punto 11º del orden del día relativo a asuntos generales, invito, si hay algún comisionado que desea uso de la palabra, a que formule la solicitud respectiva. Gracias, presidente. ¿Me gustaría hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Gracias. Adelante, honorable comisionada. Como pudimos advertir, un buen número de resoluciones que hoy acabamos de aprobar versan sobre requerimientos de recibos de nómina. Y de hecho, creo que ninguno de esos asuntos los confirmamos, lo que revela que aún falta porque los titulares de las unidades pongan mayor empeño en la tramitación de solicitudes de este tipo, de esta naturaleza. Yo creo que para todos es conocido cuál es la información pública y cuál es la información personal. Y evidentemente todo este conocimiento no ha permeado en los titulares de las unidades de transparencia, principalmente respecto a los ayuntamientos. Se tachan todos los datos o no se tachan, como advertimos en algunos registros federales de contribuyentes que no tacharon, no testaron, y firma, nombre, ese es dato personal que se torna público
Y yo creo que en ese sentido creo que tenemos que focalizar nuestra atención. Lo advertimos en la sesión pasada, que también se testaron datos que son públicos, a pesar de ser nombres y firmas, tiene que darse a conocer. Y en esta ocasión, tampoco es la excepción, volvemos a tener este tipo de situaciones. Yo creo que va a ser necesario, y lo comentaba la vez pasada, ya estamos en la Dirección de Capacitación, presentó un proyecto de capacitación de la ley, pero quizás vamos a tener que ir focalizando algún taller específico respecto de datos personales, únicamente dirigido a titulares de unidades de transparencia, precisamente para ir evitando en lo posible este tipo de asuntos, porque se está entregando la información, pero o sea, el fondo del asunto se está cumpliendo. Lo que está faltando o fallando es la forma de atender las respuestas. Y yo creo que con miras a que las personas reciban la información y que los sujetos obligados cumplan con la obligación legal, pues yo creo que sí va a ser necesario ir pensando en un taller específico, directo, de datos personales, de protección de datos personales, específicamente esta incidencia, lo que se refiere a recibos de nómina, qué datos personales de servidores públicos se tornan públicos, cuáles siguen conservando esa calidad, y yo creo que en esa medida vamos a tener pues en beneficio de la población, pues mejores resultados en la resolución de este tipo de conflictos. Pues gracias, pues aquí tomamos un punto de acuerdo por parte del Pleno para que la Dirección de Capacitación tome nota del asunto y a la brevedad posible instrumente el curso y la capacitación que está señalando la honorable comisionada Teresa Luna. No habiendo ninguna otra intervención, le pido por favor a los presentes ponernos de pie para dar por terminada esta sesión. Siendo las 13:25 del día de hoy, 17 de agosto del año 2016, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y se cita para la próxima sesión, que será una sesión extraordinaria, ordinaria, y que tendrá verificativo el día viernes 19 de agosto del año en curso a las 10 horas en este mismo recinto. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Buena tarde.